Hola, buenas tardes. Me llamo Gonzalo Lavín, estudiante de AIEP de la carrera Construcción Civil La Serena. Hoy día vamos a hablar sobre funciones exponenciales. Como dato para iniciar, todas las funciones exponenciales no pueden ser ni 1 ni 0, ni número negativo. O es mayor que 1 o es entre 0 y 1. Vamos a empezar con las funciones que son mayores que 1. Aquí tengo el dato desarrollado del ejercicio. ¿Qué pasa si es mayor que 1? Entonces ahí está el dato técnico. Y aquí están las funciones que vamos a desarrollar, ya está desarrollado. Y aquí está la tabla. En la tabla ponemos, para iniciar, el 0. Y arriba ponemos 1, 2, 3 y abajo 1 negativo, 2 negativo y 3. Vamos a empezar como es mayor que 1. Vamos a poner al tiro el número 2, que es un número fácil para trabajar, ¿ya? Elevado a x. Entonces, primera función 0 es igual a 2 elevado a 2, a 0, disculpen. Eso siempre, todo lo que es elevado a 0 es un 1. Está listo ahí y ahí está el 1. F de 1 es 2 elevado a 1, esto es un 2, está puesto ahí. La función 2 elevado a 2 es un 4. Y función 3 es 2 elevado a 3, esto significa 2 por 2 por 2, sería 2 por 2, 4 y por 2, 8. Y está listo. Y ahí está traspasado el 1, el 2, el 4 y el 8. Vamos a la acá. Y el número negativo sería 2 elevado a 1 negativo, siendo que el 1 estamos ahí trabajando con este. Damos vuelta a la fracción para que sea positivo, entonces quedaría 1 partido por 2 elevado a 1, y esto siempre va a ser lo mismo, un medio. Función de menos 2, entonces buscamos 2 elevado a menos 2, hacemos el mismo trabajo, damos vuelta a la fracción para que sea positivo, 1 partido por 2 elevado a 2, eso sería un cuarto. Y lo mismo acá, f de menos 3, colocamos 2 elevado a menos 3, y esto damos vuelta, 1 partido por 2 elevado a 3, y esto lo da 1 octavo, y estamos traspasando aquí toda la información. Pasamos a la gráfica de esta tabla, partiendo por el 0. El 0 es el x, está este punto del x, y el primer punto es el 1, que está puesto ahí en la tabla. Después vamos al x1, que nos da el 2, que está ahí el punto. Después el x2, ese que está acá, nos da valor 4, que está acá. Y el x3, que nos da 8, que este es la. Y los números negativos, la primera es x menos 1 negativo, está acá. Pasamos acá. ¿Y qué nos da? Un medio. Entonces tenemos que ver la mitad entre el 0 y el 1, ahí está el punto, el medio. Después la función 2 menos 2 nos da un cuarto, ese sería la mitad del medio, que está aquí. Y después el menos 3 queda acá, en la mitad del medio, la mitad la mitad de la mitad del medio, él sería un octavo. ¿Ya? ¿Qué sucede en esto? Primero, siempre en las exponenciales corta siempre la eje y en el 1. ¿Y qué está el dato ahí? Cayó justo en el 1. También, dato también, esta es una curva asintótica en el eje X. ¿Por qué? Porque nunca toca el X, nunca. Puede ser ahí un octavo y otros valores cercanos al 0, pero nunca puede tocar. Como dato, la asintótica es una línea que se aproxima a la línea X y jamás la va a tocar. Puede llegar al 0,000 y algo, pero nunca va a tocar, ni la va a cruzar. Ya como dato de este curva asintótica. Otro dato,
esta es una curva creciente, ascendente, ¿ya? No tiene límite. Otro dato, el dominio de la función son números reales. ¿Por qué? Porque en la x abajo aparecen números reales, negativos y positivos. Y el recorrido, que es la función, el intervalo es 0 y entre el 0 y el infinito, y algo mayor que eso, nada más. Ahí puse una reseña que el recorrido de la función solo son números mayores que 0 sin incluir el 0, ¿ya? Como dato. Ahora pasamos a las funciones si la a se encuentra entre 1 y 0. Y ahí está el dato técnico. Entonces vamos a ocupar la función, una fracción, f de x es igual a 1/2 elevado a x. Entonces acá hicimos un cuadro, pusimos de 0, 1, 2, 3 igual que el anterior, y de 0, 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo. Todo en la función de 1/2 elevado a x. Entonces primero partimos por el 0, que está ahí. 1/2 elevado a 0, todo lo que es elevado a 0 es un 1. Ya, está puesto ahí. La función 1 negativo es 1/2 elevado a 1 negativo. Damos vuelta a la fracción y colocamos 2 partido por 1 elevado a 1. Esto es un 2. La función 2 negativo sería 1/2 elevado a 2 negativo. Damos vuelta igual como el anterior. Quedan 2 partido por 1 elevado a 2. Y eso es un 4. F de menos 3, 1/2 elevado a 3 negativo. Damos vuelta para que sea positivo. Sería 2 partido por 1 por 3. Y eso significa que es un 8. Y aquí están los datos puestos. Partimos con los negativos. Ahora partimos con los números positivos. Función de 1, 1/2 elevado a 1. Obviamente estos números no cambian porque todo multiplicado por 1 es lo mismo, medio. Función 2, f de 2, 1/2 elevado a 2, esto es un cuarto. Y f de 3, y esto es 1/2 por 2 elevado a 3, esto es un octavo. Y aquí está puesto 1/2, un cuarto y un octavo. Estos datos, estos números, los pasamos a esta gráfica. Partimos con el 0, que es el x, el eje de la x, 0, aquí está. ¿Y cuál es el dato que nos dio el primer número? El 1. Aquí está el primer punto. Vamos a los negativos. Abajo que dio en la x en el 1, un 2. Acá está. Este siguiente punto. En el x negativo 2 nos dio un 4. Que está ahí, según la gráfica. ¿Ven? En la x negativo 3 nos dio un 8. Aquí está la gráfica. Esta línea lo hace un poquito más arriba porque esto sigue infinitamente. Ya. Después vamos a los negativos. Disculpen, a los positivos. En el 1, en fx1 nos dio 1/2, que es entre 0 y 1. Aquí está la mitad. En el 1, esta es la mitad entre el 1, está puesto. En la 2 es un cuarto, es la mitad del medio. Y en el octavo de la mitad del cuarto. Entonces ahí queda. Y esta vez también nos da, como la anterior, en las funciones exponenciales, nunca va a cruzar la línea al x. Es asintótica al eje del x. Puede ser 0,00 y algo, pero nunca lo va a tocar ni lo va a cruzar. ¿Ya? Como el anterior ejercicio tampoco, no tampoco, sino fue igual a este ejercicio. Siempre cortó en el 1, en el eje de la y, en las exponenciales, ahí, justo. Lo mismo que el ejercicio anterior. El dominio de esta gráfica son negativos y positivos, serían igual todos los números reales. Y el recorrido, es lo mismo que el anterior, es intervalo de 0 hacia el infinito. ¿Ya? Y algo más. ¿Ya? Y eso sería todo en lo que es
funciones exponenciales. Muchas gracias.